Capítulo 32. El ataque de Tobi. La oscuridad no hacía más que intensificar el estado cada vez más furioso de Azula mientras corría por su celda ennegrecida, chocando con cualquier cosa mientras hacía todo lo posible para desgastar las ataduras que aún mantenían sus brazos restringidos. Se las había arreglado para liberarse de la cuerda que le rodeaba las piernas, rasgándose la ropa y rascándose las espinillas con quemaduras sangrientas. Esa perra había hecho un buen trabajo asegurándola y estaba comenzando a sentir profundamente lo que podría haber sido un ataque de pánico inducido por la locura apoderándose de ella, ya que no podía encontrar absolutamente ninguna forma de aflojar las ataduras de sus brazos. Correr en la oscuridad empeoró las cosas, ya que no pudo encontrar nada que pudiera usar para cortar la cuerda o aflojarla hasta el punto de poder escapar. Cada vez que lograba calmarse hasta el punto en que podía agacharse en el suelo y buscar algo que pudiera ayudarla, los pensamientos de Sasuke peleando solo desgarraban su conciencia y comenzaba a gritar de nuevo y reanudar sus movimientos frenéticos. Era realmente incomprensible que Mai hubiera estado dispuesta a hacerle algo así. Tal vez finalmente había decidido hacer una jugada por el afecto de Sasuke y esta era su forma de sacar a Azula de la escena el tiempo suficiente para hacerlo. Pero, ¿qué podía hacer ella, en verdad? Ella no tenía ninguna inclinación para ayudarlo. ¿Cuál era su plan? Tratar de descifrar tales misterios no era nada que no solo arrojar a leña al fuego de la frustración de Azula, y ella hizo todo lo posible para alejar esos pensamientos de su mente. Su única meta tenía que ser alcanzar a Sasuke, sin importar lo que eso requiriera de ella. Dentro de la pared, encerrada en la celda, no podía escuchar casi nada excepto su propia lucha, pero a medida que pasaban los minutos, podía sentir claramente cómo se estremecían los cimientos de la pared, como si estuviera ocurriendo un terremoto que cambiara de lugar. En intensidad segundo a segundo. Algo masivo estaba sucediendo y mientras balanceaba su pie con enojo tratando de invocar fuego por enésima vez, supo que no podía ser a instancias de alguien que había estado expuesto a la toxina. Sasuke, ¿qué está pasando? ¿Qué tienes que hacer para protegerme? Las lágrimas brotaron de sus ojos. En la oscuridad, el orgullo era algo de lo que no tenía que preocuparse en lo más mínimo, y la agonía de solo poder imaginar lo que estaba pasando era suficiente para desgarrarla por dentro. Su trabajo con las cuerdas le había causado un dolor ardiente en los brazos. Similar a las ataduras atadas a sus piernas, seguramente había lesiones que se habían abierto a lo largo de sus antebrazos, su ropa también se había rasgado allí, pero solo había hecho lo suficiente para aflojarlas un poco. La forma incómoda en la que se vio obligada a lidiar con ellos le dificultó lograr cualquier progreso real, ya que todavía estaban demasiado apretados alrededor de sus muñecas para que pudiera liberar sus manos. Pero cuando se tomó un breve momento para recuperar el aliento, tomando largas bocanadas de aire mientras la cabeza le daba vueltas por la falta de oxígeno que su respiración irregular la estaba obligando, su mente acudió a un recuerdo específico. Había sido la misma tribu a la que había ido a buscar la estatua de varias generaciones, la misma tribu que se había visto obligada a adentrarse en el archipiélago por sus esfuerzos y había tratado de asesinarla esas noches. Una noche antes de que ella hubiera acudido al líder de la tribu y comenzara sus brutales esfuerzos para que se lo entregaran, había ordenado a sus hombres que tomaran cautivos a 2 soldados de la tribu, al amparo de la noche. Ambos habían sido atados de manera similar a como ella estaba restringida ahora, y fueron arrojados a la bodega del barco de Azula. Había esperado alrededor de 1 hora antes de bajar para interrogarlos, pero se encontró con una vista sorprendente. Ambos hombres se habían liberado de las ataduras y habían ahogado la vida de los soldados que venían a ver cómo estaban. Sin embargo, se vieron obligados a usar los antebrazos y el peso del cuerpo para hacerlo, ya que les rompieron brutalmente los pulgares en las manos, lo que les permitió liberarse de sus ataduras. Después de que se vio obligada a matar a los hombres alborotadores, Azula recordó haber mirado sus dedos destrozados con una leve impresión de que serían tan testarudos en sus deberes que se lastimarían a sí mismos para liberarse. Mientras estaba sentada en su celda ahora, Azula consideró lo que debe haber sido un conjunto similar de circunstancias a los 2 hombres que había hecho prisioneros. Habían considerado sus deberes muy por encima de su propio bienestar personal y habían estado más que dispuestos a sufrir por lo que tenían que hacer. Y mientras Azula pensaba en esto, se encontró casi sonriendo. Estaban dispuestos a hacer eso para proteger una estúpida estatua, pero yo no he hecho lo mismo para estar al lado de Sasuke.
Cuando se puso así, se maldijo violentamente y se puso de pie, con la espalda contra la pared. Con la mano más atrás, extendió el pulgar y lo presionó contra la roca fría en la que se apoyaba. Solo un empujón rápido y fuerte de su cuerpo y la parte más difícil habría terminado, y Azula respiró hondo mientras se preparaba para romper su dedo fuera de lugar. Justo cuando echó su cuerpo hacia atrás, se detuvo cuando una extraña sensación la invadió. Era como si estuviera acostada en un río, la corriente arrastrando su cuerpo, pero no se movía de alguna manera. También notó una gran quietud, mezclada con la quietud que ya imponía su soledad. De repente se sintió como si estuviera bajo la presencia de una criatura increíblemente grande, que se cernía sobre ella con fauces cavernosas y ojos ardientes que no podía ver. Para ella, el mundo podría haberse detenido. Esto solo duró unos pocos y profundamente largos momentos antes de que el sonido de lo que debía haber sido el final estallara a su alrededor. De repente, sus sentidos fueron asaltados cuando el suelo, las paredes y el techo comenzaron a temblar violentamente mientras un gran rugido retumbaba a su alrededor, ensordeciendo sus oídos. Azula cayó al suelo cuando el sonido y el temblor la pusieron en un estado en el que se vio obligada a cerrar los ojos y esperar desesperadamente a que todo esto terminara. Probablemente duró unos 30 segundos más o menos, pero mientras sucedía, era como si cada segundo zumbara como una hora de tortura mientras Azula estaba sujeta a algo que realmente no entendía. Su mente bailaba con posibilidades, cada una tan salvajemente improbable como la siguiente, pero al final, el temblor cesó y el rugido estruendoso se convirtió en algo parecido a un estruendo distante. Por un tiempo, Azula permaneció donde yacía, esperando en silencio que el horrible sonido volviera a comenzar, pero cuando no fue así, abrió lentamente los ojos. Lo primero que notó fue que ya no estaba completamente oscuro. El amarillo y el naranja del cielo ahora bañaban su celda, el color le recordaba el calor que sentía tan profundamente dentro de su propio cuerpo. La parte más a la izquierda de su celda había sido completamente cortada, como si un gran cuchillo hubiera bajado y la hubiera cortado, y mientras Azula se enderezaba lentamente, le tomó un largo momento darse cuenta de lo que estaba mirando. La pared de Ba Sing se había sido golpeada por una fuerza inmensa y excepcionalmente poderosa, ya que ahora faltaba una gran parte de ella, como si le hubieran abierto un agujero, desde la parte superior de su borde, todo el camino hasta el suelo. Abajo. Azula miró hacia el otro lado de donde se había dado el golpe, aparentemente una milla al menos en la otra dirección, las entrañas de la pared completamente expuestas. Incluso fue difícil de comprender cuando Azula levantó la cabeza y miró hacia arriba y solo vio el cielo arriba. La pared había sido volada, de alguna manera, por algún poder que ni siquiera se atrevía a tratar de imaginar. Fuera lo que fuera, había logrado algo que hasta ahora la Nación del Fuego creía imposible en las décadas que habían pasado tratando de penetrar en Ba Sing Se. El muro se había derrumbado. Azula se permitió un momento para deleitarse con la destrucción que acababa de ocurrir y el hecho de que cualquier fuerza que acababa de volar la pared, como si no hubiera sido más que una valla de mimbre ante un elefante, había estado muy cerca de tomarla. Con eso. Y mientras miraba la mitad de su habitación que aún quedaba, vio restos irregulares de los cimientos de la habitación que sobresalían en varios puntos. Mientras imaginaba con qué facilidad estas piezas podrían cortar la cuerda alrededor de los brazos de un prisionero, Azula sonrió y se movió hacia ellos. A pesar del caos que acababa de consumir su mundo, su objetivo no había cambiado. Encuentra a Sasuke. Sasuke fue tomado completamente por sorpresa cuando la onda expansiva que se precipitaba detrás de él lo derribó. Estuvo en el aire durante un largo segundo, antes de estrellarse contra el suelo. Su velocidad hizo que se deslizara por la tierra escarpada durante un largo par de metros antes de detenerse. Haciendo una mueca y reflexionando que este era probablemente el golpe más fuerte que había recibido hasta el momento, Sasuke se puso de pie y se alejó de las fuerzas de Ozai para encontrar lo que sea que acababa de sorprenderlo. Sin embargo, la sorpresa era todo lo que quedaba en su cuerpo cuando observó lo que acababa de suceder detrás de él. Una gran parte de la pared de Ba Sing se acababa de ser volada por completo, una curva que se extendía desde su punto más alto para descender hasta el suelo y luego volver a subir, como si alguien acabara de tomar una roca enorme. Y lo tiró por completo, tiró la pared misma.
El agujero se amplió lo suficiente como para haber permitido que toda la flota de Ozai navegara hacia la ciudad si hubiera habido agua bajo los pies de Sasuke, y descubrió que podía hacer poco más que mirar por un momento mientras trataba de reconstruir lo que acababa de suceder. No le llevó mucho tiempo, porque de todas las hazañas que sabía que podían realizar los mejores maestros de su clase, ninguna podría haber volado tan repentina y completamente la pared que se había elevado tan alto en el aire, y se puso de pie tan fuerte contra la oposición. Un horrible sentimiento ardía dentro de Sasuke, uno de incredulidad y pura ira. Todo este tiempo, había estado esperando que Obito lo golpeara desde un ángulo inesperado, para darle a conocer su presencia, para tratar de eliminar a Sasuke como un obstáculo, y todo el tiempo, Sasuke nunca había sido el objetivo. Había sido engañado, alejándose demasiado de la ciudad, nunca viendo venir a Obito y dejando que ocurriera esta terrible calamidad. Cuando se dio cuenta de que ahora corría a toda velocidad hacia la pared, no pudo perder el tiempo maldiciéndose a sí mismo o a Obito. Porque la verdad de lo que acababa de suceder ahora se estaba estableciendo y estaba tomando todo lo que tenía para tratar de evitar que su corazón estallara de preocupación mientras hacía todo lo posible para no imaginar a sus compañeros, retorcidos y destrozados, tirados en el suelo donde una vez estuvo la gran muralla de Ba Sing Se. Top honestamente no había esperado despertarse. Sabía que debió haberse desmayado cuando la pared se dio bajo sus pies y todo lo que pudo escuchar fueron gritos a todos lados y un rugido tan fuerte que pensó que su cabeza podría partirse. Pero cuando sintió la capa de polvo cubriendo su cuerpo y tosió más de sus pulmones, rodando mientras lo hacía, supo que no estaba muerta. Todo dolía demasiado, todo seguía tan mal. Top honestamente nunca había pensado mucho en la idea de estar muerta, pero sabía que esto no podría haber sido lo que sucedió después. «Hola». Trató de gritar, tosiendo de nuevo mientras su voz temblaba. No saber dónde estaba lo suficientemente bien como para preocuparla profundamente, y la idea de que podría estar sola encima era aún más angustiosa. Sus manos comenzaron a hormiguear con esa sensación de pánico nuevamente y habló de nuevo, más fuerte. «Hola». A su alrededor, podía sentir que las cosas se asentaban, pedazos de escombros del tamaño de su cabeza al tamaño de Appa, todos moviéndose mientras encontraban su lugar en el suelo. ¿Fue el muro destruido? ¿Cómo pudo haber sucedido eso? Lentamente, se puso de pie y se abrazó a sí misma, tratando de no romper en llanto ante la sola idea de que no estaba sola en ese momento, sino sola en el sentido de que había sido la única que había sobrevivido a lo que fuera que le había sucedido. Acaba de transcurrir. Por favor, exhaló la palabra y giró la cabeza hacia el suelo, tomando respiraciones profundas y tranquilizadoras antes de soltar un suspiro apretado. Relájate, Top, se reprendió a sí misma. No sirve de nada sacar conclusiones precipitadas. ¿Qué diría Sasuke si estuviera aquí? La sola idea de que su mente saltó tan ansiosamente hacia él, o tal vez fue el mero pensamiento de Sasuke, hizo que su corazón diera un vuelco y se preguntó dónde estaba él ahora. ¿Sigues luchando? Había visto lo que había sucedido. Estaba preocupado por... Maldita sea, Top, dije que detuvieras eso. Sintiendo que su mente se desviaba, se centró en la situación que tenía delante. Solo relájate y siente. Si alguien se mueve cerca, lo sentiré. Los dedos de sus pies se hundieron en los escombros a sus pies mientras se concentraba profundamente. Más que nunca, podía sentir el movimiento de los escombros, pero a pesar de todo, había algo más, una sensación menos natural. Top había pasado años sintiendo la forma en que las rocas se movían y caían en grandes toboganes sobre la montaña, tal como lo estaban haciendo estos escombros ahora, cayendo por gravedad y moviéndose en un camino que les permitiría descansar más rápido. Pero esto que ella sintió ahora solo compartía la mitad de la propiedad que tenían las rocas en el sentido de que no era muy grande y se estaba alejando de la gravedad en lugar de solo con ella. Abriéndose camino a través de la piedra y lo que probablemente eran los restos de la pared misma, Top se dirigió hacia el movimiento y cuando escuchó un gemido más allá, se permitió un momento para tener esperanza. Se deslizó por un par de metros de roca de grava y extendió la mano para tocar a la persona que se movía, su corazón se aceleró cuando escuchó a la persona gruñir algo y reconoció la voz. ¿Dónde? ¿Qué acaba de pasar? Mai murmuró mientras lentamente se sentaba. Esperaba que pudieras decirme eso, respondió Top con gravedad mientras ponía una mano en la espalda de Mai, buscando algo roto o fuera de lugar en el cuerpo de la niña.
Para mí, sentí que la pared acababa de explotar. Gimiendo, Mai puso una mano en el hombro de Top y la usó suavemente para ponerse de pie. Ella también tosió, sin duda el polvo la tomó desprevenida. Bueno, puedo decirte, eso es exactamente lo que les pareció a todos los demás. Entonces, aunque supongo que no me estoy quejando, ¿cómo es que no estamos muertos? A través de los pies de Top, sintió más movimiento, más agudo e intenso. Vamos, por aquí. Tomó la mano de Mai y tiró de ella mientras se abrían paso a trompicones a través de lo que debía haber sido una nube de color marrón opaco. Top podía sentir el polvo en su rostro y sabía que el aire estaba lejos de estar limpio, y probablemente no lo estaría por mucho tiempo, considerando la gravedad de lo que acababa de suceder. Alrededor de un montón de escombros, Top escuchó a Sokka antes de que pudiera preguntar quién estaba allí. «Ayúdame». Su voz sonaba aterrorizada y frenética, y cuando Top y Mai se acercaron corriendo, la primera pudo sentir a otra persona moviéndose a la distancia debajo de una buena cantidad de tierra rota. «Sokka, deja de tirar tan fuerte, la vas a lastimar». La voz de Mai se quebró y Top sintió que la chica alejaba a Sokka del tercer cuerpo. «No más de lo que ya tiene», vino la voz arrastrada de Suki. Top extendió la mano con su inclinación y arrojó a un lado las rocas que la inmovilizaban como si fueran guijarros. Sokka inmediatamente volvió a su lado, ayudándola lentamente a levantarse, congelándose en el lugar mientras Suki soltaba una fuerte maldición. lo siento, ¿estás bien?» La voz de Sokka aún sonaba frenética, y estaba claro que todavía estaba en un estado de pánico, sin duda como resultado tanto del miedo por Suki como del trauma del evento catastrófico que acababa de ocurrir. Cuando la respiración de Suki se hizo entrecortada, Top sintió que Mai apartaba a Sokka de nuevo. Su voz era su tono bajo habitual, pero Top podía escuchar la fuerza tranquilizadora que claramente intentaba transmitir. «Escúchame, ella podría estar herida, pero lo más importante que puedes hacer por ella en este momento es calmarse. ¿Crees que puedes hacer eso?» Top no escuchó la respuesta de Sokka, pero basado en el rápido movimiento que sintió a través de su forma, él debió estar asintiendo. «Necesito oírte decirlo», dijo Mai y Sokka respondió, su voz todavía alta, pero más lenta y más controlada. «Estoy calmado». «Masajea los músculos de tu mano entre el pulgar y el dedo índice», instruyó Mai. «Te ayudará a relajar tu cuerpo». Hubo una pausa seguida de un largo y bajo suspiro de Sokka. Suki gruñó en aprobación. «Agradable», comentó, todavía en un tono algo aburrido y dolorido. «No pensaría que una chica noble como tú sabría algunos trucos como ese». «Academia de Mujeres de la Nación del Fuego», dijo Mai a modo de explicación. «Fui con Azula y Tile cuando éramos más jóvenes. Te enseñan mucho más que modales en la mesa, peinados y vestimenta adecuada. Saben que algunos de nosotros vamos a la guerra y nos ayudaron a prepararnos para eso». «Bien», dijo Suki. «Pero siempre aprendimos que masajeas el lado opuesto de la palma, el músculo debajo del dedo meñique». Mai dejó escapar una exhalación corta y aguda que podría haber sido algo parecido a una risa antes de preguntar en un tono más serio. «¿En realidad, estás herida?» Suki hizo una mueca y respondió. «Estoy pensando en una costilla rota. Tal vez dos. Al menos una fractura en la segunda». Volvió a hacer una mueca antes de agregar. «¿Qué diablos pasó?» Mai resopló. «Tu conjetura es tan buena como la nuestra». Solo hubo una breve pausa antes de que otra voz se agregara a la mezcla. «Hola chicos, creo que la pared explotó o algo así». La observación casi hilarantemente obvia de Tile agregó ligereza, un momento de ligereza que se mezcló con el alivio de ella acercándose alrededor de más escombros, caminando con otra persona y usándolos como apoyo hasta donde Top podía decir. «¿Todos están bien?», dijo la voz de Katara, y Top se dio cuenta de que en realidad estaba muy contenta de escuchar esa voz controladora y tensa, incluso cuando corrió hacia adelante y abrazó a las dos chicas. Katara puso su mano libre alrededor de la cabeza de Top y la besó, y Top pudo sentir las lágrimas caer en su cabello mientras Katara le susurraba. «Estoy tan contenta de que estés bien». Cualesquiera que hayan sido sus quejas con Katara antes, Top supo en ese momento que ni siquiera estaban lo suficientemente cerca como para no sentirse eufórica de verla a salvo ahora. Sin embargo, no había sentido la mueca de dolor de Tile y se apartó cuando el acróbata le dio un pellizco en la mejilla. «También me alegro de verte, Top», dijo Tile cálidamente, pero Top podía oír el dolor en su voz y se apartó, extendiendo la mano y tomando su muñeca agresivamente. «¿Qué ocurre?».
su mente voló con las posibilidades de lo que podría ser el problema, cosas que no podía ver o sentir que podrían ser el problema, heridas graves de las que no era consciente. Se imaginó que eso debía haber sido lo que Sokka sentía por Suki, aterrorizado de que él no supiera el alcance de sus heridas. Tile debió haber percibido su preocupación y soltó una carcajada, quizás un poco forzada, antes de responder. Nada grave, creo que solo una cadera rota. Tal vez un tobillo torcido. Mientras hablaba, Mai se acercó por detrás y debió abrazar a Tile, ya que cuando volvió a hablar, su voz sonaba apagada, probablemente enterrada porque su rostro estaba en el hombro de Mai. Tal vez en peligro de ser abrazada hasta la muerte también, murmuró y Mai se apartó, murmurando tímidamente. Lo lamento. Hubo una pausa cuando se escuchó el sonido de un cabello alborotado cuando Tile dijo en un tono mucho más bajo. También me alegra verte, Mai. El grupo se congregó sobre el lugar donde Suki estaba apoyada contra los escombros al cuidado de Sokka antes de que la voz de Katara volviera a hablar, esta vez resonando con un poco del mismo pánico que Top había escuchado entre el grupo anteriormente. Aang. Como si fuera una señal, dos pares de pies tocaron el suelo justo detrás de ellos y sonó la voz de Zuko, ofreciendo una rara broma. Alguien ordenó un avatar. Durante el siguiente minuto, se intercambiaron abrazos y alivio cuando Aang y Zuko se reincorporaron a su compañía, habiendo volado según las habilidades de Aang. Top se sorprendió al encontrarse abrazando no solo a Aang, sino también a Zuko y se sintió aún más sorprendida cuando él se lo devolvió con fuerza. Eres bueno abrazando, Top sonrió mientras se alejaba de él y estaba feliz de escucharlo reír. Aang se había abierto camino a través de Top y Katara, y sonaba como si estuviera en medio de un abrazo de oso por parte de Sokka. Me alegra ver que todos están bien, finalmente pudo decir. Fue solo unos segundos antes, bueno, pase lo que pase, sentí que mi flexión comenzaba a volver a mí. Cuando todo se derrumbó, traté de agarrarlos a todos y ponerlos a todos bajo un colchón de aire e intentar liberarlos del muro que se derrumba. Eso explicaría cómo terminamos no exactamente debajo de los restos del naufragio, dijo Sokka. Top escuchó a Aang rascarse la nuca antes de agregar. Solo pude frenar las caídas de todos hasta cierto punto, así que lamento los aterrizajes bruscos. Bueno, Aang, considerando que estoy viva, dijo Suki con un gruñido de dolor, voy a seguir adelante y no estar tan desanimada por lo que sea que esté doliendo en este momento y solo estar agradecida, creo. Estoy de acuerdo, dijo Tile y Top prácticamente podía escuchar a Aang sonriendo ante eso. El alivio y la felicidad que todos compartían finalmente se detuvieron cuando Zuko preguntó en voz baja, supongo que no viste a mi tío o a mi hermana. La voz de Aang estaba llena de dolor mientras respondía. No, lo siento, Zuko. Lo busqué en todos esos, se atragantó y, aunque Top sabía que había estado más que feliz de salvar a sus amigos, la comprensión de que muchas personas acababan de ser asesinadas y él no había podido salvarlas lo estaba devorando vivo. En todos los que vi, pero no lo vi a él. Su voz tembló y Top dio un paso hacia él y lo abrazó de nuevo, mucho más suavemente de lo que solía hacerlo. Aang estaba temblando y claramente estaba tratando de no hacerlo. Top descubrió que podía entender este sentimiento, era algo que la había estado carcomiendo desde que habían llegado a Ba Sing Se, pero solo se acentuaba más y más a medida que pasaba el tiempo. Esto es la guerra. No podrías haberlos salvado a todos, le susurró al oído y lo sintió sacudirse en lo que podría haber sido un sollozo contenido. Si hubiera sabido, podría haber hecho, no sé, algo, gimió. Top lo apretó más fuerte. No eres todopoderoso, Aang, incluso si quisieras serlo. Nos salvaste y vas a salvar a más personas antes de que termine el día, no tengo ninguna duda. Él no respondió, pero la abrazó con fuerza. Top recordaba vagamente en más de una ocasión cómo Sasuke había denunciado abiertamente cuánto peso parecía estar constantemente cargado sobre los hombros de Aang y cómo era egoísta e inmoral esperar tanto de alguien tan joven y relativamente inocente. Probablemente tenía razón, pensó. Maya habló entonces, y mientras lo hacía, la situación se duplicó en su tensión ya que Top prácticamente podía sentir el resentimiento con el que ella y Zuko se miraban. No sé qué le pudo haber pasado a Azula. La celda en la que la pusimos estaba muy cerca de la pared, así que no sé si, no me vengas con esa mierda, Mai, espetó Zuko de repente y Top se mordió el labio ansiosamente. Aunque es posible que los demás no se hayan dado cuenta, ella había visto muchos signos de esta infusión en los últimos días.
A través de su sentido del tacto extremadamente elevado, había notado que Mai y Zuko pasaban muy poco tiempo juntos, excepto en circunstancias extremas, e incluso entonces, después de lo que Katara le había lanzado vengativamente a Mai frente a todos sobre el tiempo que había pasado con Sasuke. En las aguas termales, cualquier tipo de cuidado que pudieran haber tenido antes el uno por el otro se había ido por el camino. Toph no podía recordar un momento desde que los había sentido moverse voluntariamente uno hacia el otro, y mucho menos intercambiar palabras. ¿De qué estás hablando? Mai preguntó fríamente y Zuko respondió de inmediato, claramente estaba listo para esto. Sabes exactamente de lo que estoy hablando. ¿Cómo es posible que mi hermana haya sobrevivido a la caída del muro? No te quedes ahí y finjas como tal vez hubo un milagro cuando estás tan muerto entre los escombros en alguna parte. Toph se alejó lentamente de Aang e hizo todo lo posible para actuar como invisible, algo que estaba segura de que todos los demás estaban buscando hacer en ese momento cuando lo que sea que había estado hirviendo entre Zuko y Mai comenzó a desbordarse. Dios, Zuko, dijo Mai en un tono que estaba lleno de sarcasmo. Si no te conociera mejor, diría que estás sugiriendo que espero que ella realmente se haya ido. Mai. Tile siseó para tratar de calmar un poco la situación, pero ni Mai ni Zuko parecieron notarla. Sí, tal vez lo sea, gruñó Zuko. Sin embargo, supongo que no tiene sentido. Teniendo en cuenta lo que ha estado sucediendo últimamente. El sarcasmo de Mai saltó un grado más cuando respondió. Oh, estoy tan contenta de que lo sepas todo hasta el punto de ser impecable, Zuko, por favor déjanos participar en tu investigación. Estoy segura de que todos aquí serán justos. Impresionado por lo que sea que crees que has ensamblado. Toph se encontró deseando estar en cualquier otro lugar justo en ese momento cuando sintió que Zuko se tensaba. Está bien, Mai. Te contaré lo que sé, ya que aparentemente crees que fui demasiado estúpido para reconstruir todo esto por mí mismo. Desde que apareció, crees que no me he dado cuenta de que le prestas más atención en silencio que nadie aquí. Dejando escapar una risa dolorosamente falsa, Mai respondió. Vaya, ¿realmente vas a hacer esto ahora mismo? La voz de Zuko saltó de volumen lo suficiente como para hacer saltar a Toph. Sí, voy a hacer esto ahora mismo, porque mi hermana podría estar muerta por eso. Eso pareció sacar a Mai de su burlona condescendencia hacia Zuko cuando su voz se volvió peligrosamente tranquila y gélida. ¿Qué quieres decir exactamente con eso? Dijo, en un tono justo por encima de un susurro. Toph podía sentir a Zuko inhalando y exhalando pesadamente mientras probablemente la miraba fijamente. No quería verlo. Pero vi que sucedía día a día. Luego, aparentemente pasaste un tiempo con él a solas, y tal vez fue inofensivo, tal vez ninguno de los dos intentó nada. ¿Estás sugiriendo en serio que yo? Mai comenzó a interponerse enojada pero Zuko continuó sobre ella. Pero tú también viste a Azula. Todos aquí lo hicieron, todos vieron lo mucho que ella se enamoró de él. Yo estaba asustado, no quería imaginar lo que podría hacerle estar enamorada de él, o lo que podría pasar si él sintiera la mismo. Pero no metí la cabeza en eso. Tragó saliva y Toph se dio cuenta de que estaba tratando de mantener su voz temblando de ira y dolor. Pero yo también te vi, Mai. Porque nadie te miraba más que yo. Supongo que lo encontraste atractivo o interesante o lo que sea, pero solo quería dejarlo pasar, con suerte simplemente pasaría. Toph lo sintió temblar. Y luego esto. Ahora, Azula podría estar fuera de escena permanentemente. Y ni siquiera parece importarte. Y supongo que puedo imaginar por qué. Ahora era Mai quien Toph podía sentir temblando, algo que se enunció aún más mientras hablaba, su voz baja y temblorosa. Yo, ¿cómo te atreves, Zuko? No puedo creer que siquiera. Entonces se interrumpió y Toph trató de no imaginarse a los dos, parados allí temblando, mirándose con una ira tan profunda el uno al otro. Supuso que tal vez su relación podría haber sufrido algún deterioro como resultado de sus circunstancias, pero las profundidades en las que ahora sabía que Zuko despertaba sospechas eran bastante serias. Si se ponía en los zapatos de Zuko, suponía que podía ver por qué estaba sintiendo este nivel de resentimiento, pero sin nada probado, este tipo de especulación solo estaba haciendo daño, nada más. Y no había forma de retractarse de lo que acababa de insinuar. Toph podía sentir la tensión de la situación a su alrededor a través del resto de sus compañeros, pero finalmente, afortunadamente, Suki habló, su tono calmado y severo atravesó el momento con un alivio que Toph tomó para permitirse respirar.
Está claro que hay algunos problemas que deben resolverse con ustedes dos, pero debemos recordar la realidad de lo que está sucediendo y comprender lo poco que sabemos en este momento. Katara retomó esa misma línea de pensamiento, sus palabras sonaron igual de ansiosas por la oportunidad de cerrar esto antes de que se volviera más irreparable de lo que ya había sido. Suki tiene razón. Todavía estamos en medio de una guerra, y Azula aún podría estar viva por lo que sabemos. No necesitamos saltar a conclusiones como esa. Top tenía curiosidad por las expresiones en los rostros de Mai y Zuko, pero también estaba bastante contenta de que no pudiera. No había duda de que las dagas que se miraban el uno al otro no eran nada agradables a la vista. Vamos hacia la pared, sugirió finalmente Sokka. No sé el estado de las cosas, pero tal vez podamos encontrar algunos sobrevivientes, tal vez Hiro y Azula. Todavía nada de Mai o Zuko, pero cuando el grupo se reunió en silencio y comenzó a caminar en dirección a los escombros que se asentaban de miles de libras de escombros, cayeron en consecuencia, aunque a una buena distancia el uno del otro. Top se encontró caminando junto a Katara mientras se movían y no pudo evitar murmurar en voz baja a la maestra Agua. Katara, lo que dije en el salón de té, no quise decir ni una palabra al respecto, Top, dijo Katara con firmeza. Sé por qué dijiste lo que hiciste y no necesitas darme explicaciones. Lo sé, dijo Top desesperadamente, sintiendo una extraña sensación de melancolía que no tenía mucho que ver con la devastación que los rodeaba. Pero sí, algo hubiera pasado hace un momento, y lo último que te dije fue esa cosa horrible, situada en la parte de atrás del grupo como estaban. Katara rápidamente pudo dejar de moverse, tomó a Top por los hombros y se arrodilló, tomando a la maestra Tierra en un fuerte abrazo. Top sintió que las lágrimas prácticamente salían de sus ojos mientras Katara le susurraba suavemente al oído. Top, no importa lo que sea Sasuke, no importa cuán complicado o misterioso o me atrevo a decir interesante que pueda ser, y no importa cómo eso me haga actuar, decir y hacer cosas estúpidas, nunca dejaré de sentirme como lo hago. Para ti. Eres la hermana que nunca tuve, la amiga que he necesitado y la piedra angular de nuestro grupo, bueno más de una vez. Chico. Top soltó una risa húmeda. Él es un poco estúpido, ¿no? Katara se estremeció con una suave risa propia. Tan totalmente estúpido. Después de un momento más, se separaron y trotaron rápidamente para llegar al final del grupo. Pero antes de que se acercaran lo suficiente como para estar al alcance del oído, Top no pudo evitar preguntar en voz baja. ¿Te gusta, no? Durante mucho tiempo, Katara no dijo nada y cuando finalmente respondió, no era algo que Top, que había estado lista para escuchar una negación total, hubiera esperado escuchar. No lo sé, Top. Realmente no lo sé. El mundo casi pareció volverse borroso ante los ojos de Sasuke mientras corría hacia Ba Sing Se, sin molestarse tanto en mirar detrás de él en busca del número restante de las fuerzas y aeronaves de Ozai que sin duda aún se dirigían hacia él. Porque la razón por la que estaba luchando, la razón por la que los había atacado a todos en primer lugar, estaba muy en peligro, y no podía soportar la idea de no saber qué había sido de sus aliados. Durante todo el tiempo que corrió, esa parte molesta de él siguió insistiendo, diciéndole que en realidad no eran tan importantes para él y que probablemente estaría mejor si todos hubieran perecido cuando el muro se derrumbó, pero como él imaginó esto y vio las formas sin vida de sus padres, la forma sin vida de su hermano, solo pudo apretar los dientes y correr más rápido. Itachi, ¿dónde estás? Llegó a las barricadas de tierra que habían levantado los defensores en el suelo fuera de la muralla y vio que en realidad habían quedado relativamente intactas como resultado del ataque. Cualquiera que haya sido la fuerza que había derrumbado el muro, lo había hecho en una dirección particular, hacia el interior de la ciudad. Inicialmente, su pensamiento era comenzar a interrogar a los soldados conmocionados que estaban dando vueltas, luciendo completamente inseguros de cómo actuar o qué hacer, pero sabía que no serían de ninguna ayuda para él. Cuando Sasuke llegó a la base de donde una vez había comenzado el muro, elevándose hacia los cielos, se dio cuenta de la magnitud de lo que realmente acababa de suceder. El gran tamaño de la pared significaba que, a pesar de que había sido volada hacia adentro hasta su base, algunos pedazos habían caído y se habían congregado en montones altos ante él. Unos cuantos saltos rápidos ayudados por Chakra y había logrado saltar por la borda y deslizarse por los escombros para ver realmente el desierto que tenía delante. Sin embargo, incluso para él, mientras miraba lo que se había convertido justo dentro de la pared, fue un espectáculo que lo congeló por un breve momento.
Pedazos del muro habían sido lanzados profundamente en la ciudad misma, la fuerza claramente había sido suficiente para romper más que solo el muro, arrastrando todo en un arco curvo desde donde había sido destruido inicialmente. Los edificios en el interior habían sido aplastados o arrasados, los escombros formaban todo durante al menos una milla dentro de la ciudad con pedazos de la pared que se extendían al menos hasta esa distancia. Sasuke podía ver las sombras verdes y azules entre la suciedad y los escombros, la mayoría de ellos inmóviles y sabía que eran cuerpos. Verlos hizo que su corazón se desgarrara aunque solo fuera por el hecho de que lo obligó a imaginar los cuerpos de, basta, dijo en voz alta, y escuchar su propia voz, clara y tranquila, permitió que un cierto nivel de claridad se asentara en su mente y comenzó a caminar a través de la carnicería, sorprendido de lo extrañamente silencioso que estaba. Se obligó a no mirar los cuerpos, sino que se concentró en la porción más pequeña de personas que vio, las que aún estaban vivas y en movimiento. Pasó junto a los soldados que se ayudaban unos a otros a ponerse de pie, atendiendo las heridas de los demás, y no se le pasó por alto el tono de total conmoción y derrota que estaba presente a su alrededor. Pasaron minutos antes de que viera a alguien a quien realmente reconoció y corrió hacia la cara familiar. Hiro. Sasuke encontró bastante extraño que ver a alguien que había conocido tan brevemente en frío trajera tal sensación de alivio a su cuerpo cuando se detuvo ante el anciano, un general herido Gokan sentado a su lado. Sasuke. Hiro respondió en un tono cálido y aliviado propio. Me alegra ver que estás a salvo. ¿Cómo sobreviviste? Sasuke prácticamente exigió a modo de saludo. Hiro frotó sus pulgares a lo largo del resto de sus dedos y Sasuke vio un destello de chispa allí. Nuestra flexión volvía a nosotros justo cuando la pared se derrumbó. Pude atraparme a mí y al general Gokan utilizando un truco de fuego control para crear una poderosa corriente de aire debajo de nosotros para deslizarnos hacia abajo, aunque me temo que no pude para asegurar un aterrizaje suave para el general. Hizo un gesto hacia lo que parecía ser la pierna rota de Gokan, pero el general lo desestimó. No todos los días eres salvado por el dragón del oeste, especialmente después de que lo expulsé públicamente. Sasuke no tardó mucho en notar que ambos hombres lo miraban con ojos muy cautelosos, ambos parecían estar esperando ver langostas saliendo de sus orejas. ¿Alguno de ustedes vio lo que pasó? Preguntó finalmente Sasuke, a modo de romper el ahora incómodo silencio que había caído sobre los tres. Hiro negó con la cabeza, pero Gokan adoptó una expresión agria y sombría. Sí, lo vi. ¿A él? Hiro preguntó, mientras se giraba hacia el general. Gokan gruñó, masajeándose la nuca. El tipo que la Nación del Fuego agarró cuando los encontramos a ambos en las afueras de la ciudad, explicó y el rostro de Hiro palideció. ¿Qué quieres decir? Preguntó en voz baja y Gokan resopló. Él estaba allí, revoloteando o flotando, incluso justo enfrente de la pared. Lo vi justo antes de que sucediera. Era difícil entender por qué, con lo pequeño que estaba estando tan lejos. Diría que era más, sin embargo, al subir por la pared, solo un poco atrás, parecía que tenía los brazos extendidos. Luego, toda la pared pareció explotar a nuestros pies. Obito, dijo Sasuke, y mientras lo hacía, se dio cuenta de que Hiro había dicho lo mismo. Él y el hombre mayor se miraron el uno al otro antes de que Sasuke inmediatamente estallara enojado. ¿Cómo sabes ese nombre? Hiro lucía una combinación de dolor y conmoción mientras lentamente se permitía reclinarse y descansar contra un pedazo de escombros, viéndose inmediatamente cansado además de todo lo demás. Obito y yo viajamos juntos por el desierto para llegar a Ba Sing Se. Cuando llegamos a la ciudad, fuimos confrontados por patrullas de la Nación de la Tierra y luego fuimos atacados por una unidad de reconocimiento de la Nación del Fuego y asumí que lo capturaron o lo mataron. Miró fijamente a Gokan. ¿Estás seguro de que era la misma persona que encontraste viajando conmigo? El general asintió e Hiro dejó escapar un largo suspiro antes de que Sasuke volviera a estar encima de él, exigiendo con furia. ¿Ese tipo que mencionaste en el salón de té, era Obito? ¿Y ni siquiera pensaste en mencionar su nombre? Hiro hizo un gesto de impotencia con las manos. Cuando estaba con él, ciertamente era peculiar. Especial, incluso, como tú. Pero nada sugería que tuviera ese tipo de habilidades destructivas en la punta de sus dedos. Sasuke abrió la boca para fanfarronear aún más con su indignación porque el conocimiento de Hiro sobre Obito no había sido transmitido, pero Hiro lo interrumpió antes de que pudiera, levantando las manos y continuando.
Y él era como tú pareces ser ahora. No tenía mucho de su memoria, y solo parecía tener la mente que las respuestas estaban para él dentro de la ciudad. No sabía lo que eso significaba, pero parecía muy confundido, perdido y frustrado. Solo quería ayudarlo. Y ciertamente nunca hubiera imaginado que podría ser lo que ha hecho hoy. Empujándose lentamente hacia una posición más erguida, Gokan soltó una risita oscuramente humorística. Si no hubiera visto lo que tengo hoy, nunca hubiera sumado 2 y 2 y asumido que era él quien estaba detrás de esto. Ejército, no creo que sea demasiado difícil imaginar que ese bastardo fue la razón por la que acabamos de perder un muro que ha estado en pie más tiempo del que cualquiera de nosotros ha estado vivo. Miró a Sasuke con una mirada pequeña y cansada. Ustedes dos no son exactamente de este mundo, ¿verdad? Sasuke dejó que su silencio respondiera a la pregunta, antes de volverse hacia Hiro. No tenía sentido perder el tiempo interrogando a Hiro por lo que había hecho o dejado de hacer, ya que había asuntos más urgentes a la mano. Tenía toda la confirmación que necesitaba para saber que Obito había estado detrás del ataque y aún no se había acercado a resolver la pregunta más apremiante en su mente. ¿Has visto a Ano, a tu sobrino o a alguien de su grupo? A su vez, el silencio de Hiro respondió a su pregunta y se volvió hacia los escombros y los dejó a ambos sin decir nada más, dejando que fueran tragados por la nube de polvo detrás de él. Pasaron más cuerpos y Sasuke finalmente admitió para sí mismo que si no aceptaba al menos la posibilidad de que las cosas fueran peores de lo que él quería que fueran, quizás nunca las encontraría. Volviendo a su Sharingan y Jutsu, el mundo a su alrededor se iluminó con coloraciones nítidas, los escombros eran de un tono gris apretado y los cuerpos, tanto en movimiento como inmóviles, brillaban con un rojo brillante, y fue solo entonces que Sasuke se dio cuenta de cuántos los cuerpos estaban esparcidos, algunas docenas de pies debajo de los restos. Se obligó a mirar a cada uno a la velocidad del rayo, apartándose cuando no coincidían con los cuerpos de sus compañeros y tratando de evitar que su corazón latiera con fuerza cuando se acercaban. Los minutos pasaron con toda la misericordia que el tiempo no permitía, cada momento que pasaba era uno en el que Top podía quedar atrapada bajo montones de escombros en la oscuridad total, demasiado herida para liberarse, demasiado aplastada para siquiera respirar. Sasuke hizo a un lado estos pensamientos, pero cada vez que lo hacía, cambiaban y veía el cuerpo roto de Azula, o el de Katara, o el de Mai, o el de Aang, o el de Suki, o cualquiera de ellos, y luego el ciclo se repetía. No quería que ninguno de ellos estuviera muerto, y con cada momento que pasaba, la verdad de ese deseo se convertía más y más en un dolor ardiente en su interior. Por favor, déjalos estar bien. No sabía a quién le estaba pidiendo esto, pero él no había estado allí para vigilar las cosas, así que quien quiera que haya sido, es mejor que lo haya ayudado. No debía haberme ido. Debería haberme quedado cerca de todos, podría haberlos protegido fácilmente. Podría haber visto venir a Obito y podría haber volado al bastardo en el aire. Pero ahora, Sasuke solo podía concentrarse en lo que estaba inmediatamente delante de él. Sintió lo que supuso que era un malestar físico en el estómago como resultado de la preocupación que ahora no tenía más remedio que aceptar como una parte presente de su ser. Saltó sobre edificios derrumbados, inmensas pilas de lo que quedaba de la pared, se precipitó entre los cuerpos y trató de no notar la proporción inquietantemente sesgada de los que estaban vivos a los que no lo estaban. Pero siguió obligándose a apartar la mirada de ellos, a pesar de que se hacían cada vez más difíciles de pasar por alto, sabiendo que había tantos que podía mirar antes de estar obligado a ver. Luego, mientras se adentraba más en la ciudad hacia el nivel más lejano de destrucción, vio una pequeña mancha de color en la distancia. Varias formas en movimiento. Sasuke enfocó y los vio desde una vista más ampliada, 8 personas, todas de una estatura relativamente más pequeña que el cuerpo promedio que había estado viendo. Hubo un crujido cuando se impulsó en su dirección, incapaz de soportar mirar más de cerca para ver si su suposición era correcta, la barrera del sonido se hizo añicos a su instancia. Por favor. Una súplica silenciosa mientras se abalanzaba sobre ellos lo suficientemente rápido como para cruzar la destrucción entre ellos en segundos, serpenteando y zigzagueando alrededor y sobre los escombros hasta que se deslizó alrededor de una pieza particularmente grande de la pared que había sido arrojada hacia adentro y se detuvo. A un par de docenas de metros de distancia, los vio. Parecían estar en varios estados de agotamiento y tal vez algún trauma, sin duda como resultado de lo que acababa de ocurrir.
Allí estaba Tile apoyado en Mai, Zuko caminando al lado de Aang y Sokka apoyando a Suki con Katara justo al lado de ellos. Están vivos. Comenzó a caminar hacia ellos, tratando de controlar el flujo de alivio que fluía sobre sus músculos. Mai lo vio primero y se detuvo bruscamente, sus ojos se agrandaron y su cuerpo se tensó. El resto del grupo hizo lo mismo, con expresiones de conmoción y alivio viniendo sobre ellos. Suki y Sokka le dieron sonrisas cansadas, Tile con una mirada de puro alivio en su rostro mientras Mai lo miraba fijamente con algo así como dolorido consuelo. Aang tenía una sonrisa floreciendo en su rostro mientras Zuko lo miraba con una mirada no tan alegre. El rostro de Katara estaba mayormente sin emociones excepto por sus ojos muy abiertos y su boca ligeramente entreabierta como si estuviera tratando de decidir qué emoción quería sentir en ese momento. Cuando se acercó a ellos, escuchó una voz que gritaba vacilante. «Sasuke». Empujándose entre Mai y Zuko llegó Top, con un puño apretado contra su pecho y su rostro lleno de algo que parecía esperanza contenida. Sasuke se detuvo a una docena de pies de ellos y ellos hicieron lo mismo. Cuando no respondió, Top dio un paso adelante del grupo, su expresión se tornó enojada, su mandíbula temblando por un momento. «Sé lo que sientes, imbécil, no te atrevas a quedarte ahí». No, apenas hubo tiempo para parpadear entre Sasuke parado a cierta distancia y parado justo enfrente de Top. Debió haber sentido su repentina cercanía e inhaló con fuerza cuando Sasuke la miró, sintiendo temblores de emoción rodando por sus entrañas que odiaba ser tan abrumador. Y antes de que ella pudiera decir otra palabra, él extendió la mano y presionó los extremos de su dedo medio e índice contra su frente. No había sido la primera vez que lo había hecho, pero mientras lo había hecho la primera vez en un esfuerzo por calmarla y la segunda vez en un esfuerzo por hacerla sentir cómoda. Ahora, fue completamente afecto y alivio lo que sintió cuando su calor tocó las yemas de sus dedos. Sasuke cerró los ojos brevemente, mientras respiraba la realidad del momento. Ella está viva. Miró el sonrosado rubor en las mejillas de Top cuando ella volvió la cabeza hacia él en un momento de silencio atónito. Entonces, su boca se convirtió en una línea apretada y pisoteó el suelo. Pilares curvos de tierra salieron de la tierra y golpearon la parte posterior de las rodillas de Sasuke, doblándolas y dejándolo caer. Estaba tan sorprendido que ni siquiera tuvo tiempo de reaccionar antes de arrodillarse y Top prácticamente lo había derribado en un abrazo de oso ferozmente apretado, sus pequeños brazos envolviéndolo como un tornillo de banco. En cualquier otro momento, mientras se arrodillaba allí sintiendo los brazos de Top a su alrededor, su cuerpo presionado contra el de él y su cara enterrada en su hombro, Sasuke tal vez le habría permitido permanecer allí un momento antes de liberarse suavemente de su agarre y alejarse para pararse. Pero justo en ese momento, todo lo que quería hacer era devolverle el abrazo y lo hizo, moviendo lentamente sus brazos alrededor de ella para abrazarla con fuerza mientras giraba la cabeza para acurrucar su rostro en su cabello. «Estoy tan contento de que estés bien», se las arregló para murmurar contra ella y ella lo apretó más fuerte. «Eres realmente imposible de entender», respondió ella a través de lo que sonaba como apretar los dientes. Sasuke era vagamente consciente de que todo el mundo estaba mirando sin duda algunos niveles de sorpresa ante esta muestra de afecto, pero no le prestó atención. Estaban aquí, y él también. Lo único que había podido usar como ancla moral y mental en este mundo extraño, y estaban bien. Si no los hubiera encontrado, no hubiera sido incluido en su grupo, dejando al descubierto algunos hipos, quién sabía qué habría sido de él. Era más que suficiente para él solo concederse un momento para sentirse aliviado por su mera presencia. Desde donde se había posado después del ataque, Obito miró a Sasuke, abrazando a la joven. Verlo interactuar con ellos era algo tan curioso ahora como lo había sido cuando estaba disfrazado como uno de sus miembros. Ya sea el romance, la camaradería, el compañerismo, la amistad o quién sabe qué más mantuvo a Sasuke tan estrechamente conectado con su pequeño círculo, sus lazos cada vez más profundos con todos ellos fueron nada menos que asombrosos. Tal vez no debería estar tan sorprendido. No es como si él mismo creciera con una gran parte de una familia. Maube pasar tiempo con un grupo de personas de su edad que no tienen base para juzgarlo fue algo que su psique encontró refrescante. Más que aquellos con los que creció en Eden Leaf. Pero aún así, Sasuke era lo último que le quedaba a Obito para lidiar antes de que pudiera seguir adelante con sus propios planes.
Con el muro destruido, Osei podía hacer rodar libremente a sus tropas hacia la ciudad y aplastar fácilmente a cualquier oposición. Sus aeronaves podían moverse libremente hacia Ba Sing Se sin los supuestos problemas de altitud impuestos por el muro y la capacidad de mover tropas libremente en el tierra también. Eso suponiendo que no quedara Sasuke en su camino, ni su hermano entrometido. Itachi siguió siendo un punto que se abría paso en el fondo de la mente de Obito mientras reflexionaba sobre dónde podría estar el hermano mayor de Sasuke. No lo había visto desde el ataque a la nave insignia de Ozai, y medio había esperado durante toda la primera mitad de esta invasión que saldría de la nada y presentaría un posible clavo en el ataúd para el plan de Obito. Pero él nunca había aparecido y el muro se había derrumbado. Y aún no había aparecido, con su hermano en su punto más vulnerable. Obito supuso que Sasuke había hecho más que un buen trabajo al manejarse a sí mismo, a pesar de todo. No solo logró una invocación, algo que Obito hubiera creído imposible, sino que pudo repetir su pelea con Itachi y crear una tormenta con la que sacar a Kirin. Todo esto además de utilizar a Susanoo de manera efectiva y eficiente, y Obito tuvo que admitir que estaba preocupado por tener que enfrentarse a Sasuke. No sabía exactamente qué tan agotado estaba Sasuke en este punto, pero lo más probable era que no fuera tan malo como él. El Shinra Tensei ya había agotado con creces la fuerza de Obito e incluso la sola idea de ponerse de pie le producía una sensación de cansancio. No había sido de la escala del asalto de Nagato a Konoha, pero de todos modos había sido una carga significativa y, aunque el único Rinnegan de Obito había logrado el éxito de volar la pared, su propia energía se agotó mucho y no estaba seguro de cómo le iría contra Sasuke como tal. Miró hacia el horizonte para ver las naves de Ozai acercándose cada vez más. Trajo una sonrisa a sus labios al imaginar que estaba pasando exactamente por la cabeza del Señor del Fuego justo en ese momento cuando vio por primera vez que su ejército fue parcialmente diezmado por un dragón hecho de un rayo sólido y luego vio cómo se derrumbaba el muro de Ba Sing Se. Aparte, ¿qué podría pensar alguien de este mundo después de experimentar esa vista? Pensó. Pero Sasuke, ¿cómo hacer esto? Cada momento que pasaba era tiempo que él y Sasuke recargaban, pero el tiempo no estaba de su lado. Sasuke tenía que estar fuera de escena para cuando llegara la flota o los ardientes humos púrpuras de su Susanoo serían más que suficientes para poner la victoria fuera del alcance de Ozai. Pero Obito todavía estaba seguro de que no podía arriesgarse a un combate directo con Sasuke, no como estaba. Necesitaba una ventaja, algo que pudiera usar para darle una ventaja sobre Sasuke. Si pudiera acercarse lo suficiente para que suceda, llevar a Sasuke a Kamui podría ser el boleto para asegurar la victoria. Y podría darles la oportunidad de igualarse entre sí. Una vez que todo lo hecho aquí se cumplió y Sasuke no tenía nada más que tratar de proteger en este mundo, Obito podría razonar con él y demostrar que había hecho todo lo posible para tratar de llevarlos de vuelta a su mundo. Porque él no quería matar a Sasuke, descubrió. Lo haría si tuviera que hacerlo, pero esta bien podría ser una forma de evitar que esa dificultad se hiciera realidad. Pero conseguir que Sasuke lo use, eso podría ser difícil. Sasuke sin duda lo sentiría venir, independientemente de cómo tratara de moverse. Y tenía muchas habilidades a su disposición que podrían arruinar por completo la capacidad de Obito para defenderse. Susanoo, Amaterasu, otro Kirin quizás. Entonces, ¿cómo podría llegar a Sasuke sin un gran riesgo para sí mismo? Supuso entonces mientras miraba a Sasuke y sus compañeros, que la respuesta estaba frente a él. ¿Pero cuál? En torno a lo que estaba empezando a formular un plan, era nada menos que arriesgado en sí mismo. Usar uno de ellos para controlar a Sasuke podría funcionar, pero no solo sería un riesgo acercarse lo suficiente a ellos para forzar la situación, sino que no estaba seguro de cuál era mejor. No vio a la princesa entre ellos, ella podría haber sido una de las muchas personas desafortunadas atrapadas en el ataque. Vio a Top, quien todavía estaba abrazando a Sasuke y se imaginó que sería una buena opción. Sasuke claramente le tenía un gran afecto. Pero, ¿podría el interés romántico ser más manipulable? Sabía que Katara y Mai parecían tener algún tipo de tensión por él, y él hacia ellas. Pero ¿cuál elegir? ¿Cuál podría usar con mayor efecto para forzar la mano de Sasuke? Entonces se le ocurrió una idea, una que supuso que probablemente era su mejor apuesta. Si iba a tener una oportunidad para que esto sucediera, necesitaba estar seguro. Reunió su chakra y se concentró, los sellos de las manos se rompieron en consecuencia.
El jutsu en cuestión era bastante delicado y preciso, pero no necesitaba mucho, solo el último día debería funcionar bien. Miró a la parte posterior de la cabeza de Sasuke desde cientos de metros de distancia, los observó escondidos entre los escombros y deseó que la mente de Sasuke fuera algo en lo que pudiera mirar. Sin darse cuenta, sumergió sus dedos en los recuerdos y emociones de Sasuke que habían estado en el último día. Se arremolinaron y se apoderaron de su mente en el tiempo que le tomó acceder a ellos, y en un segundo, había visto todo lo que quería. Todo lo que necesitaba. Enderezándose, se deslizó lejos de los escombros y salió disparado hacia la ciudad con la velocidad que su chakra y su habilidad mejorada le permitían, moviéndose por calles que solo había visto a través de los ojos de otro. Había visto justo a quien necesitaba y sintió todo lo que necesitaba. Con esto, Sasuke se inclinaría hacia él y podría aprovechar el día. Sasuke sintió el pinchazo más pequeño y como sucedió, supuso que sabía lo que significaba. Cuando nada sucedió de inmediato, no quería nada más que salir corriendo y evitar que sucediera lo que estaba por suceder, pero sabía que para que esto funcionara, tenía que quedarse quieto por el momento, sin importar cuánto le doliera. Hacer nada. Entonces, ¿todos ustedes lo lograron? Preguntó y Sokka respondió, mirando a Aang. Gracias a nuestro avatar personal. Sasuke asintió, el milagro no se le escapó de que la flexión de Aang no había regresado un momento más tarde de lo que lo había hecho. Entonces, ¿puedes convertirte en una serpiente gigante? Alejándose lentamente de Top y enderezándose, Sasuke miró a Aang, quien lo miraba con mucha curiosidad. No del todo, respondió. Sin embargo, puedo convocar a uno. Aang parpadeó. ¿Cómo, ahora mismo, podrías simplemente? Sasuke asintió. Sí. ¿Y ese dragón relámpago? ¿Era el mismo que usaste en la capital? Tile la siguió mientras intentaba cambiar el equilibrio sobre lo que parecía ser una pierna lesionada. Sí, repitió. Mientras los miraba a todos, lo vio de nuevo. Era ese miedo, esa misma falta de comprensión de cómo reaccionar ante una persona como él. Sasuke sabía que ese día había ido más allá de lo que cualquiera, incluso ellos sabían que era capaz de hacer, y aunque entendía por qué lo miraban así, todavía no le gustaba verlo. Se había acostumbrado bastante a que lo miraran más como se miraban el uno al otro, un miembro de su grupo, incluso si él era uno en el que tal vez todavía no confiaban por completo. Prefería eso a este miedo y sospecha, pero ese día sabía que tendría que aceptarlo. Se dio cuenta mientras los miraba a todos, desde los ojos ligeramente entrecerrados de Mai hasta los labios apretados y los ojos intensos de Katara, que faltaba uno en su número. Encontró casi molesto que sintiera miedo en ese momento. ¿Dónde está Azula? La susceptibilidad del tema se hizo evidente de inmediato cuando vio a Zuko luchar contra lo que parecía ser una expresión de enojo y un músculo en la boca de Mai comenzó a trabajar agresivamente. El resto del grupo adoptó expresiones incómodas y fue Suki quien finalmente habló, su actitud calmada agregando algo de estabilidad a lo que podría haberse convertido en una situación más hostil, si Sasuke estaba leyendo la habitación correctamente. Cuando bajaste a pelear, Azula comenzó a actuar, un poco loca, comenzó. ¿Más de lo usual? Sasuke preguntó secamente y ella le dio una sonrisa ligeramente divertida, pero sus ojos aún estaban preocupados y tensos. Sí, incluso más de lo habitual. Estaba hablando de que ella no sabía cómo podías bajar allí solo, y que necesitaba estar allí para protegerte y esto y aquello. Estaba preocupado por eso, pensó Sasuke con amargura. Suki parecía estar tratando de encontrar la mejor manera de explicar lo que había sucedido a continuación y finalmente se encogió de hombros, mirando a Zuko con tristeza mientras continuaba. Mai y yo decidimos que el mejor curso de acción era sujetarla para que no hiciera nada, imprudente. Como saltar detrás de ti cuando volvió a controlarse. La atamos y la llevamos a una celda en el interior del muro. Hizo una pausa antes de agregar, no sabemos qué le pasó. Sasuke consideró esto, tratando de imaginar qué podría haber sido de la princesa. Si ella estaba dentro de la pared, y esa parte de la pared quedó atrapada en la explosión, no hay forma de que pudiera haber sobrevivido. Se encontró preguntándose por primera vez cómo podría reaccionar si Azula estuviera muerta. El sentimiento que debería estar extendiéndose dentro de él debería haber sido de alivio, ¿no? Entonces, ¿por qué estaba tan molesto ante la perspectiva de que ella se fuera? Fue mi idea, dijo Mai, hablando de repente y dando un paso adelante.
Le pedí a Suki que me ayudara, pero lo que sea que le haya pasado a Azula depende de mí. Se paró frente a él, su expresión firme, y cuando Sasuke vio a Zuko darle una mirada de algo cercano al puro odio, se dio cuenta de que ella esperaba que Sasuke reaccionara de la misma manera. Estaba lista para ser reprendida, tal vez incluso golpeada por lo que había hecho, en base a cómo su rostro se tensó cuando él la miró. Y aunque Sasuke supuso que probablemente habría una parte de él que estaría muy enojada si algo hubiera sucedido, ella había tomado una decisión inteligente en general y tal vez lo hizo a pedido de él. No tienes nada de qué avergonzarte, tomaste la decisión correcta dadas las circunstancias. Ella podría haber hecho algo imprudente, y no había forma de que pudieras haber visto venir ese ataque. Incluso mientras sentía a Zuko mirándolo, vio que el rostro de Mai se suavizaba con una suave sorpresa y lo que parecía una gran cantidad de alivio. Quería darle una pequeña sonrisa, pero en su lugar se volvió hacia la pared abierta, mirando el espacio ahora abierto entre ellos, preguntándose si Azula había estado dentro de la destrucción. ¿Qué crees que deberíamos hacer, Sasuke? Sin embargo, ante la pregunta de Katara, él no respondió. Sabía lo que estaba a punto de suceder, y sería mejor para él dejar que sucediera. En la parte posterior de su cabeza, había estado contando todo el tiempo, y tomó respiraciones cuidadosas y medidas. No pasaría mucho tiempo ahora.